se me pidió en esta tarde dar una palabra, aunque están todas las mujeres aquí, pero muy dirigida a mujeres pastoras y líderes. Mujeres que de una u otra manera están ya trabajando en el ministerio, trabajando en la obra del Señor. Por supuesto, es una palabra para todas, porque usted es una mujer con un llamado de Dios, allí donde usted está sentada, con un propósito divino, que al oír esto también va a poder echar raíces de su corazón en cuanto al tema que vamos a trabajar. Y lo que vamos a hablar son raíces destructivas en el ejercicio del ministerio. Cosas que realmente, como decía nuestro hermano que estuvo cantando, hay conceptos errados que se construye con ellos una fortaleza que nos encierra y que a veces o muchas veces no permite que podamos ser libres en el llamado que Dios nos ha dado. Entonces quiero que oremos y le pidamos al Señor que Él nos hable en esta tarde y nos muestre a través de los puntos del mensaje que vamos a trabajar, que Él pueda romper en nuestras mentes y por supuesto en nuestro corazón, que lo que ha entrado aquí ha hecho un hábito, ha formado una raíz y que podamos salir de eso para poder ministrar al Señor con libertad. Señor, te pedimos que tú vengas con esa unción maravillosa de tu Espíritu Santo, que como también ha sido parte del lema, reconocer que es la unción la que pudre todo yugo en nosotros. Cuando hay disposición del corazón, en la medida que hay anteriormente revelación y aceptación de algo que está en nosotros, tu palabra nos trae una revelación y luego hay una aceptación y luego hay una disposición para romper todo lo que nos ha estorbado. Que tuya sea la gloria, mi Señor, y la honra en Cristo Jesús. Amén. Raíces que destruyen tantas veces el ejercicio ministerial. ¿Cómo se desarrolla una planta? ¿Cómo crece un árbol? Comienza con una semilla que se siembra. Por pequeñita que sea, se tiene que sembrar en un terreno y luego esa semilla germina y lo que germina crece para arriba, pero también crece para abajo. Y el Señor dio una parábola muy linda hablando acerca de dos clases de semilla: la semilla de trigo y la semilla la cizaña, y dice que juntas crecieron en un terreno. En la parábola un hombre pregunta: ¿y arrancamos la cizaña? Arrancamos, y él dijo: no la pueden arrancar porque son tan parecidas que posiblemente van a arrancar la buena junto con la mala, o a lo mejor van a arrancar la buena y van a dejar la mala. Y nosotros a lo largo de nuestra vida, nuestra experiencia cristiana, hemos recibido semillas que han caído en el terreno de nuestro corazón. Muchas de esas semillas buenas, semillas que han producido realmente la verdad de Dios en nuestros corazones. Pero otros hemos recibido semillas destructivas, semillas, para tomar la parábola, cizaña del enemigo para dañar.
Y la mayor parte de las veces que recibimos estas semillas no fueron con intención mala, sino que otros la habían recibido y nos las dieron, y otros anteriormente. Y era un círculo que se fue formando, conceptos totalmente errados que no están en esta verdad, o que fueron malinterpretados de esa verdad y se volvieron, entre comillas, una verdad que no era verdad, sino una mentira. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 3 al versículo 6, voy a leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Él dice esto: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y póngale mucho cuidado, porque esta versión es muy clara y dice: destruimos, voy a repetir, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Y hemos recibido información errada, que voy a tocar algunas informaciones erradas, que a lo largo de tu vida cristiana, de mi vida cristiana, se han convertido en fortalezas. Me gusta mucho porque Gloriana esta mañana habló muy claro, muy contundente acerca de la fortaleza de la mente, de la fortaleza de los pensamientos. Y es hermoso cuando como conferencistas vamos como en el mismo espíritu. Hasta hoy nos vestimos de morado. Y yo estaba, cuando la escuchaba, estaba pensando en lo que había preparado, porque realmente esa escritura de 2 de Corintios 10 que acabo de leer, esa escritura no tiene que ver con guerra espiritual, que a veces la usamos y a veces se recorre una ciudad usando este texto. No, este tiene que ver con fortalezas no del diablo, sino de la mente de aquí, que es fuertísima. Y entonces por eso dice el apóstol Pablo que se han levantado ladrillo a ladrillo fortalezas que son dificilísimas de derribar, pero que la única forma de derribarla es con las armas que Dios nos ha dado. Y esa fortaleza es una fortaleza de argumentos, es una fortaleza de conceptos totalmente errados. Voy a darle uno así de sencillo, que no tiene que ver con el mensaje que voy a compartir, pero que es general para muchos: Dios no te ama. Y ese concepto viene de un concepto que recibiste en casa, y que a veces, como cuando son muchos hermanos, peleamos y los mismos hermanos te dicen: mi papá no te ama, mi mamá no te ama. Recuerdo cuando yo era niña, a mí me decían mis hermanas mayores: es que tú eres adoptada. ¿A alguien le dijeron eso? Es que a ti te adoptaron. Y para algunas personas eso se convirtió en una verdad, y dicen que lo primero que esto recibe, como oíamos esta mañana, se convierte en una verdad aunque sea mentira. Por eso es que al venir al Señor, solo en Él podemos derribar esto. Pero tiene que haber, como dije ayer, disposición.
Entonces, yo he encontrado algunas fortalezas, raíces que ministerialmente marcan mucho nuestra vida. Voy a comenzar con la primera, que todos la conocen, y es la raíz del legalismo. Escríbalo en letra bien grande. La raíz del legalismo. Y quiero que ponga mucho cuidado, mucha atención. Ahora, esta raíz solamente me tomaría hasta 2 conferencias. Pero voy a comprimir lo más importante porque usted es tan inteligente que yo sé que la coge porque la coge. Para que entienda esta raíz, le voy a definir qué es legalismo. Legalismo es la aplicación de leyes y reglamentos humanos, ponga bien grande, humanos, como base para la justificación o la santificación. Voy a repetírselo porque esta definición es hermosa y tiene un pedacito que copié, pero el resto es mío. No, yo me tomo los derechos. ¿Ah? Tan linda. Gracias. Le voy a repetir. Legalismo es la aplicación de leyes y reglamentos humanos, no divinos, como base para la justificación o la santificación. Esto quiere decir que al llegar al cristianismo a usted le dieron un ritual de leyes para poder ser santo o ser justificado. De hecho, se derrumba porque dice que el justo murió por los injustos para que nosotros fuéramos justificados. Y la Biblia dice, Pablo escribiendo a los Corintios, que era una iglesia llena de tanta mundanalidad y tanto pecado, les escribe a los santos que están en Corintio. Como quien dice que blasfemia, no, él está hablando de la posición en Cristo. Cristo es santo, yo estoy en él yo soy santa, santa apartada. Pero ahora en esta santidad posicional yo debo caminar en la santidad práctica. ¿Estamos? O sea, si yo estoy en él siendo santo, yo debo caminar en santidad, porque él es santo, yo debo ser santa. Otra definición, legalismo es una raíz fuerte de la religiosidad. Y para que usted entienda lo que estoy hablando, le voy a definir también en esto de legalismo es una raíz fuerte de la religiosidad, lo que significa religión. Religión viene de 2 palabras, que significa volver, ligios, que significa ligarse, es volver a ligarse, volver a agarrarse, volver a cogerse, pero no a través de Dios, sino a través de mis esfuerzos y de mi realmente obras, volver a agarrarme. Otra definición de legalismo es que legalismo es una combinación. Ay, esta me gusta, esa sí no es mía. Legalismo es una combinación peligrosa de la ignorancia con el orgullo espiritual. ¿Cómo le quedó el ojo? La voy a repetir, ¿ok? ¿Le gustó? Legalismo es una combinación peligrosa de la ignorancia con el orgullo espiritual.
es real. Entonces, para poder entender la raíz del legalismo, hay que entender su significado. Legalismo trae esclavitud, porque impide al hombre tener una imagen correcta de Dios. Ay, voy a decir esto que sí es mío. El legalismo es un asesinato de la gracia. Dios mío, me voy a meter en problemas. Es como que el legalismo mata la maravillosa gracia de aquel que estaba lleno de gracia y que por gracia nos hizo salvos y por gracia nos perdonó y por gracia Él nos amó y por su gracia nos escogió. Por su gracia estamos aquí porque la gracia de Él es maravillosa. No hablo del abuso de la gracia, hablo de la maravillosa gracia. Porque hay otro peligro que es el abuso de la gracia. Es que ya todo está hecho, es que yo puedo pecar y nada pasa. Es que porque yo ya soy salvo puedo hacer todo lo que se me dé la soberana gana. Eso es mundanalidad, pecado, y eso no es bíblico. Pero el legalismo es el asesino de la gracia. Jesús ejerció su ministerio en medio de un legalismo espantoso. Jesús, a lo largo de sus 3 años y medio, tuvo que luchar contra tanta gente legalista de su tiempo. Los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas. Ellos eran los que iban en las grandes campañas de Jesús. Las multitudes le seguían, pero los fariseos iban adelante. Escúcheme bien, siempre se sentaban en las primeras filas, no las que están aquí, los de aquel tiempo. Pero ellos iban a las reuniones, a las predicaciones, no para recibir, sino, escuche, para ver en qué caía, en qué contradecía la ley. No la ley de la palabra, sino la ley de los hombres. Espero que me miren con amor. Entonces, él habló contra eso. Él no estaba de acuerdo con eso. Acompáñeme a Marcos capítulo 7. Evangelio de Marcos capítulo 7. Y en este pasaje, no sé si en su Biblia, pero en la mía tiene un título que dice: lo que contamina al hombre. Y comienza diciendo, versículo 1, se juntaron a Jesús fariseos, algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaron. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición ¿de qué? De los ancianos. Yo esta tarde voy a casi a enseñar más que predicar, porque quiero que usted siga paso a paso. Si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, los jarros, utensilios de metal y de los lechos. Verso 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?
el detalle es lo que quiero que ustedes observen aquí. Marcos detalla mucho. Cuando usted lee la palabra, usted tiene que tomar un esfero, ir encerrando palabritas, porque es aquello en lo que el Señor te está poniendo la atención. Mateo también habla de eso. Y la pregunta que le hacen los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no caminan conforme a la tradición de los ancianos? Ellos no dijeron conforme a la palabra de Dios, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él y les dijo: hipócritas. Diga conmigo: hipócritas. Ahora diga duro: porque el legalismo es hipócrita. Dígalo duro: el legalismo es hipócrita. Diga más: el legalismo esclaviza. Y no lo estoy diciendo yo, lo dijo mi Señor. Hipócritas, les dijo, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. El Señor no dijo: bien se habló en el Antiguo Testamento como los ancianos dijeron. Él dijo: como está escrito. Ahora, ¿se acuerda cuando él estuvo en el desierto que el diablo vino para tentarlo? ¿Qué fue lo que le contestó? Escrito está. Y ahora los fariseos y los saduceos parece que son como diablos. Les digo: escrito está. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber que usted no puede refutar nada con sus argumentos. Esos son humanos, sino con las armas espirituales. La mentira se refuta con la verdad de Dios. ¿Cómo enseñamos a salir del error? Enseñando la verdad de Dios. Y entonces el Señor les dice: hipócritas. Isaías lo profetizó y está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina, mandamientos ¿de qué? De hombres. A lo mejor yo no voy a terminar sino en este punto. Y sigue explicando, verso 8: porque dejando el mandamiento de Dios, diga legalismo, deja el mandamiento de Dios para tomar el mandamiento del hombre. Os aferráis a la tradición de los hombres, y explica algunas cosas. Y les decía también, verso 9: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Tradición. Ponga el dedito aquí y diga conmigo: tradición. Siga diciendo: tradición, 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 tradición. Pero el Señor no termina allí. Este capítulo 7 va más allá. Voy a ir al 15 para avanzar. Y les explica lo que Él está diciéndoles respecto a tradición de hombre y respecto a ley de Dios. Les dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que no le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos en esta tarde, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, los discípulos le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: también vosotros estáis sin entendimiento. Parece que los discípulos no entendieron mucho lo que Jesús les estaba explicando. Esto me gusta. Ahora les dice a los 12: ¿no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre,
y sale a la letrina. Tremendo. Más claro no canta un gallo. Era el Señor en sus explicaciones, era tan claro que si no entendía, usted nació bruto. Y hay que hacerle un lavado cerebral. Y luego sigue explicando. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas salen de dentro y contaminan al hombre. Esto es lo que pasa con el legalismo. El legalismo mira todo lo externo. ¿Qué fue que vieron los fariseos y los escribas? Las manos. Cuando le trajeron la mujer en pleno acto de adulterio, se la trajeron. Aquí está. La ley dice que hay que apedrearla, matarla. ¿Tú qué dices? Porque lo que buscaban era, si él dice esto, entonces contradice lo otro. Ellos estaban a la caza de cosas que realmente tenían que ver con su tradición. En 1 Samuel, capítulo 16 y el versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente, cuando Samuel va a elegir al nuevo rey de Israel entre los hijos de Isaí, y cuando Samuel entró y le dijo, tráeme tus hijos, y Samuel trajo sus hijos, trajo desde el mayor, el que seguía, y entonces apenas entró el hijo mayor, Samuel por dentro dijo, este es el ungido de Jehová, porque tenía un porte militar, de hecho era militar, y era alto, era apuesto, y Samuel para ungirlo dijo, este es. Y lo que Dios le dice a Samuel en ese momento, en el verso 7, es, no juzguéis por su apariencia o por su estatura, porque yo le he rechazado. El Señor dice, no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero lo que el Señor mira es el corazón. ¿Qué produjo el legalismo en Colombia? Ahora vamos a hablar, yo puedo hablarle de Latinoamérica porque yo recorro Latinoamérica y es lo mismo. Pero la pregunta es, ¿qué produjo el legalismo en Colombia? Por años las iglesias no crecieron mayor cosa. Por años se predicaba el evangelio y era como que se devolvía. Por años de años, yo fui una de las que cuando iban a tocar los evangélicos la puerta de mi casa para compartirme el evangelio, yo abría y apenas los veía, yo decía, nosotros somos católicos, apostólicos y romanos, y cerrábamos la puerta. A los 8 años de edad estaba en el colegio de mi pueblo católico, y cada primer viernes del mes nos sacaban a todo el colegio, cada primer viernes del mes, con piedras y palos en las manos, desde los más chiquitos hasta los más grandes, para pararnos frente a la única iglesia evangélica de mi pueblo, que se llamaba la Alianza Cristiana, y empezábamos a cantar todos a una voz, dirigidos por varias monjas. 1, 2, 3. No queremos protestantes que nos vengan a Colombia a corromper. Y después de eso, piedra. Tenía 8 años. 8 años y 21 años después, usted no va a creer, estábamos haciendo una campaña
en mi pueblo y me tocaba predicar en esa iglesia. Y yo no me acordaba. Y yo estaba en el fuego del Espíritu predicando y de pronto quedo paralizada. Y el Señor me dice, me pasa la imagen, las filas del colegio y yo allí tirando mi palo y mi piedra que me habían dado. Y el Señor me dice, aquí me echaste piedra y ahora estás predicando mi palabra. ¿Qué pasó antes? La gente con pasión, porque de verdad eran hombres y mujeres de Dios increíbles, pero con una mentalidad legalista que rechazaba todo lo externo. Y por eso ni las clases profesionales ni los estratos sociales podían conocer esta verdad. Pero un día, para que sepa algo de la historia, pero un día en los años 70 vino una visitación del Espíritu Santo de Dios a la Iglesia Católica y emerge lo que se llama la renovación carismática. Yo nací y crecí en la renovación carismática y Dios comenzó a derribar también allí tantas raíces en el catolicismo, y por primera vez en el catolicismo se nos permitió tener la Biblia en las manos y leer la Biblia, y por primera vez los católicos fuimos bautizados en el Espíritu Santo y oramos en lengua, y empezó a mover, empezó algo maravilloso que tristemente paró, pero que trajo esa visitación para romper paradigmas, legalismo dentro de la iglesia tradicional en Colombia, y nos liberó para conocer esta verdad y que esta verdad nos hiciera libres. Y las iglesias comenzaron a multiplicarse y el evangelio comenzó a llegar a los estratos, no solo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, al ejército, al gobierno, al senado, al Congreso de la República, a los profesionales, médicos, de todo. Y hoy en día hay un mover de Dios en esta nación que no lo para nadie. Esto no se veía nunca. Nunca en mi tiempo se habló de congreso de mujeres. Se hablaba de retiros espirituales. 60, máximo 100 personas. Dormíamos 20 en una cama. ¿Por qué? Porque el legalismo casi nos mata. Porque dentro de la iglesia evangélica, mire, yo siempre he andado así, toda mi vida. O sea, no es ahora. Ahora la hermana Dili anda así, pero antes no andaba así. Te amo. Y seguramente una cantidad acá. Pero quiero que sepa algo. Yo puedo hablar de eso porque a mí me tocó pagar unos precios enormes, pero enormes. Yo no calificaba. Cuando tú me presentas de esa manera, y porque ha sido parte de que la nación reconoce el precio y el abrir camino para la mujer, y ha sido una bendición. El precio fue enorme, tanto que me invitaban a iglesias y cuando me pasaban a predicar, la mitad de la iglesia se salía porque no estaban de acuerdo. Recuerdo en Cúcuta nos invitaron para una iglesia cuadrangular. Ministraba mucho en la iglesia cuadrangular y había ido mucho a una de las iglesias cuadrangulares en Cúcuta, y otros pastores conocieron y nos invitaron. Llegamos a Cúcuta, nos fueron a recibir los pastores, y cuando ya salimos con las maletas, los pastores estaban en una tristeza. Y yo le digo, ¿por qué es tan triste? Yo pensé que les murió alguien. Digo, no, hermanitas,
es que los líderes se rebelaron y dijeron que si nosotros las recibíamos a ustedes, ellos no vendrían a la campaña y se llevarían la gente. Y yo le digo, pues por dentro me dolió, pero luego digo, pues pastor, si les tenemos que predicar a ustedes dos, está bien. Eso era como una consolación que no llegó a ningún lado, por supuesto. Y solamente habían 10 personas para una campaña en una iglesia que tenía una capacidad de 200. Pero esa noche, usted no va a creer que a las 7 de la noche la iglesia estaba a rebotar. Porque los pastores donde habíamos ministrado antes supieron y se trajeron toda la congregación. Desde el día jueves, viernes y sábado. Y la gloria de Dios cayó. Y Dios sanó, y Dios liberó, y Dios restauró, y Dios hizo que nos olvidamos de los líderes y de la otra congregación. El problema fue el domingo cuando dijo el pastor el sábado en la noche: mañana sí no los podemos acompañar porque tenemos culto en la iglesia. Pero ya era suficiente con lo que Dios había hecho. Entonces le dijimos: pastor, pues mañana ustedes dos nos escuchan. Al día siguiente la iglesia se llenó con los líderes endemoniados y con toda la congregación. Conceptos errados. Y podría contarles tantas cosas del legalismo, como nos afectó por el vestir, por el maquillarse, por el arete. Nunca me olvido una tarde que estaba dando un seminario en la Caracas con 47, creo que tú ibas allí. Y después de predicar esa tarde y bajo, viene una hermanita. Y entonces yo no la conocía, pero se me acerca y yo ya estaba tan alerta, era una antena parabólica, que con solo él mencionar una palabra yo sabía: esta me va a decir algo. Y entonces me dice: ay, hermanita. Cuando me dijo hermanita, yo dije: este es legalista. Y entonces me dice: hermanita, ¿sabe que mientras estaba allí es que yo tuve una revelación para usted? Y yo dije: ah, sí, ¿y qué fue la revelación? Dijo: no sé, pero vino una palabra a mi mente que decía: atavio, 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 atavio. Y entonces yo, que me la sé toda, yo le dije: oh, debe ser que Dios está confirmando que vaya a Atavio a predicar. Porque hay un pueblo que se llama Atavio. Entonces ahí mismo la dijo: no era Atavio, era Atavío, Atavío, Atavío. Ay, le digo: ¿y qué pasa con el atavío? No sé, pero y me dio la cita de Isaías, que dice el Señor que esta palabra es para ti. Y es la escritura de Isaías que dice que las hijas de mi pueblo se maquillaron, se pusieron adornos, se pusieron. Entonces yo le dije: ay, hermanita, Dios me está dando ahora otra revelación para usted. Hoy le digo, y es fuerte y no es atavio, pero ¿sabe qué? Dios dice que se lea Ezequiel 16. Y Ezequiel 16 habla de la historia de la nación de Israel, donde habla de los 3 tiempos de la nación. Primero el perdón, después la restauración, y después dice Dios de la nación: y entonces la vestí, la calcé con calzado fino, la vestí con vestiduras reales, le puse aretes en sus orejas, anillos en sus dedos, pulsera, brazalete en sus brazos. Oiga bien, y dice: argollas hasta en la nariz le puso. Y dice:
y la hermoseé en extremo, y salió su renombre por todas las naciones de la tierra a causa de mi hermosura. La mujer no apareció al otro día. El legalismo casi nos acaba. Fue de valientes mantenernos. Gracias a Dios, mi iglesia no era legalista. Mi pastor era escocés, no tenía ningún problema, solo el único problema que él tenía era que la mujer no podía ministrar, nada menos. Pero en cuanto a lo externo, no. Mi pastora es sueca, entonces no había problema. Pero en todas las iglesias, el problema del legalismo era para la mujer. Y lo que tú veías, las mujeres del tiempo del legalismo, era pelo largo, falda larga, cara larga y por supuesto lengua larga. Porque, no, sí, pero ya estamos acabando la plaga. Era la lengua larga, era algo espantoso, Mire, cuando se hizo el feminario, el primer feminario en Cartagena de Ríos de Vida, yo era una de las conferencistas. Y en una de las charlas que me tocó dar, algo se tocó del legalismo. Y había gente de aquí de Barranquilla que hoy son mis grandes amigas. Yo no sabía, después lo supe. No, contigo fue en Bogotá, pero esto fue en Cartagena. Y entonces cuando yo no tenía ni idea, después cuando yo me conozco ya más de cerca con esta pastora, una pastora barranquillera lindísima. Bueno, le digo el nombre porque ella cuenta el testimonio, Nasli. Y entonces, después de que hablamos y empezamos a trabajar juntas en Sedecol con Nasli me cuenta la historia, me dice, yo fui a ese primer feminario, fuimos con varias mujeres de aquí de Barranquilla, y cuando te oímos decir esto, nosotros nos miramos y nosotros dijimos, ¿qué hacemos aquí? Esa mujer nos está ultrajando. Esa mujer nos está insultando, porque yo hablé como les estoy hablando del legalismo. Y entonces ella se llevó su gente para la habitación del hotel y dijo, pues mira, ahora que se termine, mañana nos vamos de aquí, pero antes le voy a cantar a esa mujer la tabla. Ok. Por la mañana yo bajé a desayunar al hotel y tuve que pasar por un corredor donde estaban alcobas para poder tomar el ascensor. No sabía quién era ella, pero ella sí sabía quién era yo. Y entonces ella venía con 4. Ni siquiera eran las 3 mosqueteras, eran 4. Y entonces venían. Y cuando vinieron, pues como eran todos los que estaban ahí eran cristianos, yo, como es mi costumbre siempre, entonces yo fui, hermanas, Dios las bendiga, y las abracé sin saber. Y esa mujer iba a insultarme, iba a confrontarme. Y yo la abrazo y la saludo y le doy un beso sin conocerla. Y dice, Ina, y tú me desarmaste. Y yo iba brava, pero cuando yo veo que tú me abrazas y tú me besas, y yo quedé desarmada. Y ahora la Nasli anda con pelito corto, con maquillaje. Pero Dios tiene otra ilustración aquí presente. Al primer evento en Bogotá que se hizo en la Comisión Nacional de Mujeres, Barranquilla siempre nos bendijo con buses llenos de mujeres. Iban más de 200 mujeres para ese evento. Parte de ellas lideradas por esta hermosa mujer que yo amo profundamente, Dilia. Y en la noche de la inauguración, cuando ellas entraron y empezó la inauguración y nos vieron así como ustedes anoche, como nosotros,
a través de todos estos días. Dice que ellas dijeron: a esta mundanalidad fue que nos trajeron. A esta mundanalidad fue que nos trajeron. ¿Qué hacemos aquí? Nos devolvemos mañana. Miren esas mujeres mundanas, maquilladas, con tacones, con ropa así, con pantalones. Ellas dijeron: ahí está el diablo. Escuchen, nosotros no teníamos ni idea. Cuando terminó la reunión fue que nos dijeron algunas de Barranquilla están furiosas. Sienten que ha sido un engaño. Se iban al otro día, pero se quedaron. Y se quedaron para el tercer día. Al segundo congreso vinieron, al tercero vinieron, al cuarto vinieron, al quinto vinieron. Hicimos una amistad incomparable y ahora la veo más linda que nunca. Párate allí y muéstrate, mujer de Dios. Dígame si no está hermosa. Cierro este punto. Te amo, Lilia. Gracias por estar aquí para ilustrar mi mensaje. Me invitaron una vez a una misión, y voy a decir también el nombre, Pentecostal Trinitaria, pero estamos hablando de hace años, para un retiro en una iglesia de mujeres, pero retiro dentro de la iglesia. Pues estaban casi como 10 pastores, porque ahí te tocaba predicar, pero ellos estaban como para juzgar. Y Dios movió y vino una presencia linda del Espíritu Santo. Terminamos el domingo. El día lunes hubo una reunión de plana mayor. Una reunión de plana mayor de la misión. Todos los pastores. Y ellos sacaron una carta que la pasaron a toda la misión en todo Colombia. Y esto era lo que decía la carta: prohibido desde nuestros púlpitos pentecostales que mujeres con pelo corto, con aretes, con collares, con anillos, con pulseras, prediquen desde nuestros púlpitos pentecostales o ministren desde nuestros púlpitos pentecostales. El pastor que invite cualquiera de estas personas quedará sancionado. Cuando uno de los pastores muy cercanos me dice: mira, pastora Igna, lo que... No, en ese tiempo no te decían pastora, hermana Igna. Mira, hermana Igna, lo que sacó la misión, lo que estableció la misión. Cuando yo leí la carta, pues fue duro, pero yo les dije: bueno, pero ya prediqué. Pueda que ya no vuelva a predicar, pero ya prediqué. 8 días después me llama un pastor de ellos y me invita para predicar el sábado siguiente a sus líderes de la iglesia y para dar una semana entera de sanidad emocional, de lunes a domingo. Entonces yo le digo al pastor, que era muy amigo, le digo: pastor, pero yo entiendo que a ustedes les enviaron una carta donde dice que prohibido desde sus púlpitos pentecostales que una mujer como yo predique, porque no hay otra. Así como la describen, no hay otra. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Eso es. Y él me dijo: sí, hermanita, aquí está la carta, la tengo en mi escritorio. Pero es que yo no le voy a pedir a usted que predique desde el púlpito pentecostal. Le vamos a poner una mesita allá abajo. Y usted va a predicar desde abajo. Cuando a mí me llamen a cuenta, yo digo: esa mujer jamás predicó desde el púlpito pentecostal.
Amadas, esta generación necesita conocer lo que fue el sufrimiento del legalismo. Lo que fue el sufrimiento del legalismo. Fue durísimo. Ustedes tienen un camino abierto. Ustedes hoy pueden tener la libertad de ponerse así de hermosas a causa de mucho de lo que nos costó a nosotros. Dilia y otras más pagamos un precio grandísimo para que Ingrid pueda predicar en la libertad que hoy puede predicar. Kika pueda ministrar, Lisette, Malena, cada uno de nosotros, Gloriana, cada mujer que está aquí tiene que saber que pagamos un precio demasiado grande. Nos trataron hasta de Jezabel, nos trataron hasta de prostitutas, pero Dios nos respaldó, porque Dios no mira esto, Dios mira esto. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué lindo. Gracias. Wow. Gracias, Señor. Muchas gracias. Tremendo. Hay un camino abierto. Solo que tengo que decir algo. Ahora el péndulo se está yendo para el otro lado. Escúcheme, el legalismo estaba acá. No. Todo eran leyes de hombre. Pero ahora la libertad, escúchelo, se está convirtiendo en libertinaje. Yo tengo que ser equilibrada en esta palabra. Esta palabra es lo que me centra. Esta palabra es lo que me trae el equilibrio. Esta palabra es la que me aterriza. Esta palabra es la que me mantiene no en lo que los hombres dicen, sino en lo que Dios dice. Y necesitamos entender que libertad es muy diferente a libertinaje. Libertad es lo que Cristo pagó en la cruz para que hoy disfrutáramos. Libertinaje es irnos fuera de lo que Él estableció. Y tengo que con mucha tristeza decir esto. Ocurre más en la costa. ¿Por qué ocurre más en la costa? Por el calor. Sí, ¿en qué sentido? Déjeme decirle, usted es templo del Espíritu Santo. El templo tiene que cuidarse. Y el cuerpo que Dios nos dio es digno. El problema que yo veo ahora es tanta mujer mostrando todo. Usted tiene que aprender a conocer su cuerpo. Parte del don de la mujer es conocer su cuerpo. ¿Qué moda me queda? ¿Qué moda no me queda? Todo lo que es moda no me queda. Porque usted puede provocar malos pensamientos. Usted puede provocar en hombres pasiones. Y no solamente en hombres, tristemente hoy hay de todo, lesbianismo y de todo. Y usted tiene que vestirse dignamente, decentemente. Usted no puede mostrar todo esto. Usted no puede mostrar todo lo que es su cuerpo. Y yo veo gente que se viste de una manera que no es digna. Es correcto. Y en la
iglesia. Mire, si usted se viste decentemente, usted puede estar a la moda, pero decentemente, dignamente. Usted y yo sabemos como mujeres que cualquier vestimenta que usted use incorrecta, usted lo sabe. Llevo 51 años de casado. Mi esposo jamás me dejaría salir con algo que afrentara su dignidad también. Yo le pertenezco a él porque Dios dijo eso. Entonces no podemos ir al otro extremo. No podemos ir al libertinaje. No podemos. Y yo he visto mujeres predicadoras paradas en los púlpitos con unas faldas que se le ve todo. Tú y yo estábamos en un evento, yo creo que nos dimos cuenta de eso. Estoy acá arriba, usted está abajo. Usted puede estar a la moda de manera correcta. Lo que quiero decir es, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Cierro mi punto de legalismo. Hay mucho que hablar de esto, pero creo que quedó supremamente claro. Yo no sé si ya tengo que terminar. ¿Qué me falta? No, ¿cuánto tengo? ¿Hasta qué hora? 20 más, listo. Me voy con la segunda raíz. Que la mujer tiene luchas. Es la raíz de aquella semilla que usted escuchó, tal vez desde niña, tal vez desde joven, lo vio en su iglesia. Es que la mujer no ha sido llamada para ejercer pastorado ni otros ministerios. Que la mujer solo estaba para enseñar niños, o para cantar, o para servir, o para enseñar mujeres. Y esa realmente, esa mentira, esa raíz tan fuerte, la basa mucho en parte de las epístolas de Pablo, especialmente cuando usted va a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 12. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni tener dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, cuando Pablo estaba escribiendo esto, tú tienes parte de las leyes de la hermenéutica. La hermenéutica, cuando tú la estudias, es el arte, es la ciencia de poder entender, interpretar las escrituras. Hay reglas, hay normas. Una de las reglas es la del contexto. La del contexto, no solo en lo que viene hablando, sino el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto geográfico. ¿Están conmigo, mujeres? Y cuando Pablo está hablando acerca de esto, que dice, y en otra parte le prohíbo a la mujer que enseñe, no, él no está hablando acerca de que tú no puedes predicar o enseñar. Es que en aquel tiempo en la iglesia, las mujeres, como en esta tarde, hablan mucho, se mueven mucho. Yo te voy a decir algo. Cuando mi pastor se paraba, y él fue mi maestro, nadie se movía. Aquí estoy echando un subliminal. Porque es parte de la reverencia a la palabra. Esa es otra raíz que hay que quitar. Entonces las mujeres eran muy desordenadas. Y entonces Pablo hablaba algo y ¿qué fue que dijo? Que no sé qué. No, eso no fue lo que dijo. ¿Que cuál fue la escritura que dijo?
Y cuando la otra le decía, es que está hablando de Corintios capítulo 9, versículo, ya Pablo iba en otro punto. Interrumpían. Y la mujer le decía al marido, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue? ¿Qué no sé qué? Y Pablo dice, la mujer calle en este sentido. Escuche la palabra. Calle. Y no pregunte, no dañe, no interrumpa. Esto es Pablo que está diciendo. Yo no sé si usted lo está tomando para usted, pero bueno, gloria a Dios. Y esto era lo que le estaba diciendo. No hagan desorden. No alboroten. Pregunten a sus esposos en casa si no entendió. Sigo hablando, si no entendió. Porque mientras hablamos y esto, perdemos de lo que realmente Dios está hablando en ese momento. Y es allí donde Pablo está hablando de eso. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo una Aquila y una Priscila. Es más, no se habla de Aquila y Priscila, se habla de Priscila y Aquila. Fíjese. Usted tiene que ver eso también. Cuando usted mira Hechos de los Apóstoles, Hechos 9, Hechos 11, Hechos 13, Hechos 14, Hechos 17. Pero cuando empieza usted a hablar en Hechos 9, que aparece Pablo y aparece Bernabé, dice Bernabé y Pablo. Hechos 11, Bernabé y Pablo. Hechos 13, Bernabé y Pablo. Pero al poco tiempo dice Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé instruyó mucho a Pablo y Pablo llegó a ser conocedor. Y Bernabé respetó el don de Pablo y se habló de Pablo y Bernabé. Y cuando la Biblia habla, y es Pablo el que escribe en Romanos y otras porciones, dice Aquila y Priscila. Priscila y Aquila. Está poniendo a Priscila en un contexto que la mujer no figuraba como primera, pero la pone Aquila, Priscila y Aquila. ¿Por qué? Porque los dos eran maestros, pero Priscila tenía el don más fuerte. Y ellos fueron una influencia para Pablo. Y la Biblia no solamente habla de Priscila, habla de Junia. En Romanos 16:3 habla de que ella fue apóstol. No los apóstoles de ahora. Esta Junia fue una apóstol. Ninfas en Colosenses 4:15. Loida y Eunice fueron las mentoras de un Timoteo, de un gran hombre de Dios. Y podríamos hablar de todo el llamado ministerial, y eso fue otra parte. Ahora ustedes conocen a su pastor Iván y a su pastora Malena. Pero no fue así, ¿cierto, hermana Dilia? Tu esposo fue un gran hombre de Dios en toda la nación, pero Dilia no se conocía. Y esa mujer pagó precios enormes. Esa mujer dobló rodillas. Esa mujer crió los hijos. Esa mujer vivió soledades completas. Esa mujer se dedicó a su marido y a su Dios y a sus hijos. No miró otro hombre, no miró a nadie. Sus años los gastó, pero nunca se dijo Carlos, el pastor Carlos y la pastora Dilia. Se le llamó la esposa del pastor. ¿Y sabe por qué? Porque la mujer no tenía para el hombre llamado. Y nos perjudica en español tanto lo genérico, los hombres. Y entonces dice, ahí va incluida la mujer. No, por eso yo hablo ahora los hombres y las mujeres. Hablo de Danilo y Gloriana. Hablo de Iván y de Malena.
Es tremendo. La mujer no ha sido llamada. Pero ¿qué dice la palabra? En Gálatas, capítulo 3, versículo 24 al versículo 29. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos más bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y no tengo que repetir esto, pero anoche, así en pocos minutos, el pastor Iván habló de lo que Cristo hizo por la mujer. Y como usted ve en el ministerio del Señor, la mujer tuvo un lugar importante. Ellas fueron parte vital del ministerio. La mujer estuvo en el nacimiento porque fue María la que estuvo en el nacimiento. La mujer fue que crió al Mesías. La mujer estuvo en el ministerio del Señor. La mujer estuvo a los pies de la cruz. Solo había un hombre, pero habían 3 mujeres. La mujer estuvo en la resurrección mientras los discípulos estaban escondidos, llenos de pánico, de miedo y de temor. A la mujer se le encomendó predicar y anunciar el mensaje más grande que pueda contener esta palabra: la resurrección del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. El Señor le dijo a María Magdalena: id y decidle a mis discípulos, nada menos que a mis discípulos. No encomendó esto a Juan, no se lo encomendó a Pedro, no se lo encomendó a Jacobo, se lo encomendó a una mujer. ¿Y sabe por qué? Porque la mujer en el Antiguo Testamento, dentro de los pueblos orientales, era la encargada de cantar las victorias en medio de una batalla. Cuando Israel ganaba una batalla, eran las mujeres que salían danzando, cantando y gritando: hemos obtenido la victoria. Por eso María cantó después de pasar el Mar Rojo con pandero y con danza. Por eso la hija de Gedeón salió corriendo cuando no sabía que su padre había hecho voto, para anunciar que su padre había ganado la batalla. Por eso en la endecha de David por la muerte de Saúl y de Jonatán, en el capítulo 2 de 2 de Samuel, David dice: no lo anunciéis en Gad, no lo digan entre los filisteos, para que las filisteas no corran a cantar y anunciar la muerte de Saúl. Por eso una mujer tuvo el más grande privilegio de anunciar la más grande victoria sobre esta tierra. Cristo murió, pero Él ha resucitado. Qué tremendo. Y la mujer estuvo en Pentecostés. Y la mujer está aquí hoy. Tantos dones que Dios nos ha dado. Tantas cosas que podemos hacer. ¿Será posible que solamente para tener los hijos, para cuidar de casa, para cuidar de la iglesia, para ministrar a las mujeres? Oh, no, absolutamente no. Dios tiene un llamado para tu vida, para mi vida. Y gracias a Dios que hoy
hablamos precisamente de esto tan hermoso. Hoy hablamos de pastores y hoy hablamos de pastoras. Y tienes que romper con esa raíz tan terrible, esa raíz tan espantosa de que no. Y tristemente los mismos pastores han enseñado esto. Pero la palabra de Dios es muy clara. Y lo último que voy a mencionar, las tres, para completar este punto y con esto termino, es, y escuche bien esto, anótelo allí, esta raíz tiene que arrancarse, es que la preparación no es importante para el llamado. La preparación no es importante para el llamado. Estoy hablando a pastoras, estoy hablando a mujeres líderes y estoy hablando a toda la mujer que se encuentra aquí. Cuando decimos la preparación no es importante para el llamado de Dios, es una de las mentiras más grandes, pero más grandes. Ahora, mi pastor no creía en el llamado de la mujer, porque venía de los hermanos libres, que de libres en esta área no tenían mucho. La mujer no puede estar en el ministerio. Y vez tras vez yo escuché a mi pastor decir, la mujer solo puede llegar a ser diaconisa, pero jamás anciana en una iglesia. Y cuando yo encontré Tercera de Juan, voy y le digo, aquí hay una anciana. Y me dice, pero de canas. Pero no es anciana de canas. Está hablando de un liderazgo. Entonces, yo escuché a mi pastor vez tras vez decir que la mujer jamás podía llegar a tener alguno de los ministerios de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Pero yo, para ese tiempo, yo ya tenía un fuego aquí que la tenía clara. Yo sabía a qué Dios me había llamado. Y yo empecé con mujeres, y las mujeres han sido una vida y una pasión en mi ministerio. Pero Dios me dijo, tú no solo predicarás a mujeres, predicarás a iglesias. En aquel tiempo, te estoy hablando de 35 años atrás, eso era una locura. Siquiera pensarlo y recordar las palabras de mi pastor, la mujer no es llamada, la mujer no, la mujer no. Pero como yo tenía la seguridad del llamado y tenía pasión por esta palabra, toda la vida he tenido pasión por esta palabra. Esto ha sido mi deleite, esto ha sido todo para mí. Entonces yo por dentro, cuando él decía eso, por dentro yo decía, espérate. ¿Qué fue mi bendición? Crecer al lado de un pastor que su mayor don fue el de ser maestro. No sé si alguna persona escuchó a Colin Crawford aquí, pero sabrá que fue un maestro de la palabra. A trazar la palabra, a basar cada mensaje en esta palabra. A que tú no puedes hablar las ideas que se te vienen a la cabeza o las ideas que encuentras en un libro. 25 leyes para ser un líder maravilloso, formidable y extraordinario. Es la palabra. Aquí está todo. Eso te ayuda, recursos, pero el fundamento es esta palabra. Así es que yo comencé a prepararme en el seminario bíblico y a instruirme en la palabra. Hice todo el seminario bíblico. ¿Por qué? Porque nunca impuse mi llamado. Esperé que Dios me abriera la puerta, el día y el momento. Y cuando Dios abrió la puerta, ningún hombre la pudo cerrar hasta el día de hoy. Usted jamás tiene que imponerse. Usted prepárese y Dios abrirá la puerta. Y si usted es pastora, tiene que prepararse. Usted no puede improvisar. Usted no puede bajar los mensajes, o puede, pero no debe bajar los mensajes de internet. Bájelos del cielo mientras medita en esta palabra para lo que usted va a dar. Pero es obvio que tenemos que prepararnos. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo
15 al 17, él le dijo exactamente: procura con diligencia, Timoteo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y escuche, que usa bien la palabra de verdad. Y en el capítulo 4, versículo 1 en adelante: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartará de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y Pablo está diciendo: Timoteo, tienes que estar preparado y tienes que enseñar a otros. Y solo quiero recordarte la escritura de Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, cuando dice que Dios mismo constituyó, Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ¿cuál es el propósito? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está lleno de paras, de propósito. Los ministerios son para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Usted tiene que saber esta palabra. Cuando usted escuche una predicación, usted tiene que, no está para criticarla, pero si hay un punto que no esté de acuerdo, para eso tiene que conocer esta palabra. Usted puede leer muchos libros, pero mejor lea este libro, porque detrás de las palabras de este libro está la palabra, y la palabra es Cristo. Y como mujeres tenemos que prepararnos. Necesitamos derribar la raíz del legalismo. Necesitamos derribar la raíz de la mentira de que la mujer no es llamada al ministerio, y necesitamos arrancar esa raíz de la falta de preparación. No podemos improvisar. La gente merece respeto. Yo tengo que prepararme, tengo que orar, yo tengo que prepararme, tengo que estudiar esta palabra, tengo que vivirla antes de predicarla. Es parte de eso. Yo tengo que mi mensaje basarlo en esta bendita palabra. Mi pastor dijo muchas veces, lo escuché: la mujer no tiene nada que enseñar. Ay, espérate. Me sigo preparando. No sé cuánto tiempo llevo estudiando. No persigo títulos, persigo la revelación de Dios para mi transformación y luego dar esa transformación. Entiéndame, no persigo títulos. No se afane. Si Dios le habló, Dios tiene un tiempo. Si Dios le profetizó, Dios tiene un tiempo. Pero tiene que prepararse. ¿Sabe qué me ha valido a mí la preparación en esta palabra? En este momento del ministerio, yo predico más a pastores y líderes que a mujeres. Es mi gran trabajo y maravilloso trabajo. Hoy estoy aquí. Finales de septiembre estaré con pastores. Principios de octubre estaré con pastores. Y voy a volver bastante acá.
Padre, átalo con esas palabras. Y escuche bien. ¿Sabe por qué? Porque es el tiempo de derramar la sabiduría sobre una generación que está levantándose. Nunca he pasado una tarjeta para que me inviten, pero voy a decirle lo que hizo Dios. Ustedes saben que yo a la mujer no le predico emotivamente. Entiéndalos o no, yo te doy un mensaje como si se lo predicara al hombre. Ustedes no me verán una Biblia rosada. Yo no sé por qué Sociedad Bíblica sacó la Biblia de la mujer y otras. No entiendo. Para mí fue un insulto. Porque eso quiere decir, la mujer no entiende el libro negro, entonces hay que darle uno rosadito, con florecitas, con devocionales, con esto, con lo otro, para que la pueda entender. Yo creo que el Espíritu Santo revela a hombres y revela a mujeres la bendita palabra de Dios. Pero ¿sabe de qué me ha servido predicar lo que Dios me da? La revelación que Dios me da, los tesoros que yo encuentro en esta palabra, en el orden de mantener una hermenéutica, una teología, una doctrina y al mismo tiempo una homilética. Que cuando el hombre oye este mensaje, llegan las invitaciones y dicen, esta mujer no tiene un mensaje para mujeres, tiene un mensaje para líderes. El año antepasado yo estuve por primera vez una mujer en 62 años, las asambleas de Dios, en su convención anual de más de 4.500 pastores, nada menos que en la ciudad de Rosario. Y usted sabe que Argentina tiene sus orgullos. Por primera vez una mujer estaba siendo invitada para predicar. Y en el mes de marzo, por primera vez una mujer en Chile, aunque usted no crea, Chile es machista, pero 2 pastores estuvieron en esa conferencia y entonces oyeron y me llevaron en el mes de marzo. Por primera vez he estado en púlpitos para pastores rompiendo todo paradigma por la gracia y el favor de Dios. ¿Pero por qué? Porque me he preparado. No hable lo que usted cree, hable lo que Dios diga. Esa es su autoridad y esa es su responsabilidad.